Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo para todos ustedes. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho del que yacía paralítico. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así: la fe me dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Este es uno de los eventos, yo digo que nos traen muchas enseñanzas, y una de las más grandes que tiene esto es la amistad, el valor de una amistad. Mire, es interesante que ya Jesús había estado en Capernaum, porque el mismo Rabano dice que esta es una nueva vez que él viene. Y como es sabido, el Señor Jesús donde iba impactaba, su sola presencia, solamente que conocieran de que él estaba ahí, era suficiente motivo para que las masas se movieran. Se alteraban los lugares, se alteraban las personas, su fama iba creciendo. Las personas siempre lo reconocían inicialmente como un profeta. Le buscaban porque sabía que habían sanidades, habían prodigios. Hacía muchos milagros el Señor Jesús. De hecho, la misma Biblia dice que el Señor Jesús hizo muchos más milagros de los que están consignados aquí, porque no se podían consignar todas las cosas que el Señor hizo. Entonces su fama iba creciendo. Pero mire qué interesante lo que dice. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Mire, el Señor gastaba un tiempo importante en enseñar. No solamente era hacer milagros, no solamente era hacer sanidades, porque en realidad hizo muchos milagros y muchas sanidades, pero él dio cierto espacio especial para predicarles, para llamarlos al arrepentimiento. Pero lo importante que vemos aquí es que posiblemente esta persona era paralítico de mucho tiempo, ¿verdad? Y es posible que en la visita anterior del Señor, él no tuvo la oportunidad de llegar al Señor, ¿verdad? No tuvo esa oportunidad de llegar a Cristo. No tuvo la oportunidad de estar delante del Señor. Mire, era un paralítico que no cualquiera, porque sabemos que hay tipos de parálisis. Hay personas que tienen algún tipo de parálisis, pero pueden caminar. Hay algunas otras personas que caminan con muletas. Hay algunas personas que van en silla de ruedas. Bueno, en ese tiempo posiblemente no había la disponibilidad de una silla de ruedas. Pero estamos hablando en el contexto general de lo que es una parálisis. Este hombre tenía una parálisis grave porque no se podía valer por él mismo para desplazarse. Y es posible, hay la posibilidad que la vez anterior que el Señor estuvo ahí, él de pronto no tuvo la fe, no tuvo la intención de llegar a Cristo.
o de pronto la tuvo y no tuvo manera. El relato no nos da la sensación de qué pasó la vez anterior que él estuvo. Pero aquí vemos un hombre que estaba necesitado, así como estamos nosotros hoy en día. Muchas veces tenemos la oportunidad de llegar a Cristo y está el Señor ahí. Está predicándote un compañero de trabajo, está predicándote un amigo en la universidad, te está predicando un vecino. Y ese es el momento que Jesús llega a Capernaum en tu vida. Ese es el Capernaum de tu vida, en el momento que Jesús está ahí. Te está llegando esta palabra a través de estos medios. Y ese es el momento y la oportunidad para llegar a Jesús. Pero muchas veces la desperdiciamos. Pero mire cómo la historia toma un giro, wow, impresionante. Esta persona, la primera vez que el Señor estuvo, no pudo llegar a Jesús. Mire, hay otra historia que cuenta que había un lago, un estanque en Besadia, donde había otro paralítico y él no podía llegar al agua cuando bajaba un ángel y le estremecía, ¿verdad? También había un problema ahí. Por lo menos este se movía y se movilizaba y le dijo al Señor, Señor, lo que pasa es que cuando no alcanzo a llegar me gana. Yo no puedo moverme. Este por lo menos tenía la intención, ¿verdad? La Biblia nos deja claro que tenía una intención de buscar a Jesús, pero no alcanzaba, no le daban las herramientas, los métodos. Pero hoy en día no tenemos excusa. Hoy en día tenemos medios. La palabra se predica en todos los idiomas. Es impresionante que se está cumpliendo la escritura. No hay un solo idioma donde no se predique el evangelio. Está traducido a todas las lenguas y dialectos. Yo tuve la oportunidad de predicar en La Guajira en las famosas rancherías. Y allá ellos tienen un dialecto, porque ellos son nativos, ellos son indios, algunos hablan español, pero ellos tienen un dialecto. Yo recuerdo que había un hermano en la iglesia que iba traduciendo lo que yo hablaba. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Pero el valor de la amistad es muy importante. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son esos tus amigos? ¿Cuál es la calidad de amistades que tú tienes? Bueno, mire, el pueblo de Israel, Dios le llamó a que no se juntaran ni siquiera con otras personas para que no se contaminaran. Él quería tener un pueblo limpio, pero hoy en día para la iglesia es diferente. Nosotros tenemos ese don de la amistad y podemos hacer amistad con cristianos y con no cristianos. Pero aquí es donde va la calidad de las personas que se están juntando contigo. ¿Y sabes quiénes son nuestros amigos? Aquellos que nos llevan a Jesús. Aquellos que nos llevan a Jesús son realmente nuestros amigos, no aquellos que nos apartan de Jesús. Yo siempre le he dicho a mis hijos, ojo, las amistades. Cualquiera que te aparte de Jesús no es tu amigo. Y mire, la situación aquí no estaba fácil. Posiblemente esta persona dijo, esta vez llegó el Señor, esta vez tengo que buscarlo. Y contactó a sus amigos y les dijo, es necesario ir. Necesito que me lleven. Estos 4 jóvenes cogieron a esta persona, la llevaron, pero se encontraron con una dificultad. A la hora de llegar, ya era demasiado tarde. Ya estaba el salón lleno. Ya estaba el lugar lleno. ¿Sabe una cosa? Otro pudo haber resistido y decir, miércoles, qué pena, mi hermano. Ya no pudimos. Esperemos que el Señor regrese la próxima. Nos juntamos temprano, nos levantamos más temprano y llegamos y cogemos los primeros puestos. Porque hasta un razonamiento humano cabe ahí. Era una persona que no podía caminar, era una persona que estaban cargando en un lecho. Pero fíjese usted, el relato bíblico no nos deja entremecer quién fue que tuvo, pero yo pienso que fueron ellos. Mire, porque dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, no dice, entonces vino a él uno que vino con unos amigos. ¿Sí se da cuenta? Cómo la gramática nos va y el Espíritu Santo nos va dando a entender que estas personas, a pesar que encontraron una necesidad, le dijeron a este hombre, hoy es tu día.
Hoy es el día que llegas a Jesucristo. ¿Y sabes qué? Nada nos va a impedir llevarte al Señor. Mire, y eso es porque yo me estoy estarizando. El Espíritu Santo me eriza porque ese es el valor de la amistad. Mira, había un impedimento. Otros tomaron, creo que le digo una cosa, tomaron la vía más difícil. Si usted ve desde la óptica humana, se subieron a un techo. ¿Usted sabe lo difícil que es subirse al techo? Si una sola persona subirse ya es difícil, ahora ¿cuántos? 4 con otro. Y llevarlo en un lecho. Porque ellos pudieron haber hablado con los principales. Mira, ya habían escribas. Había gente importante. Pudieron haber mandado un mensaje. Colabórenos, ábranos pasos. Es necesario que el Señor vea a nuestro amigo. Pero ¿sabe qué? Ellos le dijeron porque dice claramente. El verso 3 es claro y dice, entonces vinieron a él unos. Y unos son esos 4 que lo cargaron. Y aquí la palabra nos revela de que estos hombres le dijeron, hoy es tu día. No va a haber quien nos impida. La vez pasada no pudimos. La vez pasada nos faltaron ideas. También llegamos tarde, estaba lleno, pero esta vez no. Esta vez es el momento. Y el valor de la amistad cobra una importancia. Porque hoy en día otros hubieran renunciado. Otros que se llamen tus amigos posiblemente hubieran renunciado. No, esto está lleno. Esperemos la próxima. O hagamos una cosa, esperemos aquí afuera. Ahorita que termine el Señor, de pronto sale caminando y tenemos la oportunidad y te presentamos con él. Pero no, yo sabía que no había otra oportunidad, que había que llevarlo. Había que llevarlo delante del Señor. Y no solamente lo subieron, sino que hicieron una abertura en el techo. Mire, no solamente fue el acto de hacer, le voy a decir una cosa. Ese lugar donde estaba el Señor tenía algún dueño. Alguien era dueño de esa propiedad, ¿sí o no? Y fíjense que ellos de pronto hablaron con el dueño de la propiedad y le dijeron, mira, te vamos a hacer un hueco ahí. Posiblemente ahorita te lo arreglamos, pero es necesario que abramos un hueco en la propiedad porque hay que bajar a este hombre allá delante del Señor. El relato no lo dice, pero es solamente simple lógica. La casa era de alguien. Y dice claramente que hicieron un hueco. Yo pregunto, ¿y cuántos están dispuestos a que le hagan un hueco en el techo? ¿Cuántos propietarios de vivienda están? O sea que la fe, por eso es que el Señor dice en los versos más adelante, en el verso 5, mire lo que dice. Al ver Jesús la fe de ellos, vuelve y menciona a estos hombres. Dice, wow, qué fe hay estos muchachos. Rompieron el techo para traer a este hombre a mí. Lo bajaron. Mire, una cosa era cargarlo y llevarlo. Otra cosa es ingeniársela a bajarlos en el techo. Tuvieron que conseguir cuerda, tuvieron que conseguir otras cosas, porque ellos no bajaron. Bajaron fue al paralítico. Y esa es la verdadera amistad, donde no hay límites, donde no hay obstáculos para llevarte a Cristo. Amigo no es aquel que te invita a tomar, amigo no es aquel que te invita a gastar el tiempo en cosas que no son. Joven que me escuchas en los medios, o amigo, ese valor de la amistad es aquel que te acerca a Jesús. Mire, y estos hombres no llevaron, sino lo llevaron frente al Señor. Y aquí el Señor está diciendo, al ver la fe de ellos, había fe en estos hombres, le dijeron, hoy es tu día, hoy hay algo grande para ti. Y ese es el verdadero valor de la amistad. Hoy en día, muchos jóvenes sucumben porque el enemigo ha encontrado que en los lazos de amistad hay una puerta amplia para dañar a los jóvenes. En los lazos de amistad hay una puerta amplia por donde el enemigo entra y daña a tus hijos, daña a adolescentes incluso hasta adultos son dañados por malas amistades. Parece que en el mundo dijera, no, nadie daña a nadie. No es así. Sí hay influencias. Sí hay una influencia en las malas amistades. Por eso es necesario que nuestros hijos, padre que me escuchas, sepas quién es el amigo de tu hijo. ¿Lo está acercando a Cristo o te lo está alejando de Cristo? ¿Él está influyendo positivamente o no? Es muy importante
esta lectura de hoy es importantísima. Mire, lo que ocurre después ya es una consecuencia de la fe. Mira, por eso dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Ellos no sabían en realidad qué iba a pasar, porque es que somos seres humanos, no sabemos el futuro. Ellos tenían una esperanza, tenían una fe, que si llevaban a este hombre delante del Señor, habían escuchado la fama de Jesús, porque los primeros versos son claros. Dice, algunos días se oyó que estaba en casa. ¿Quién estaba en casa? El Señor Jesús, ¿verdad? Pero mire, dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían. Mire, la fama del Señor Jesús era, nuestro Señor tenía una fama inmensa por lo que hacía. Pero estos hombres no sabían si en realidad, qué pasaba, qué iba a pasar. Pero la prioridad es llevarte a Jesús, y esa es la prioridad de la iglesia. ¿Cuántos llevamos a Jesús? Esa es la prioridad de nosotros. Mire, el Evangelio dice claramente, ir y predicar este Evangelio. No se necesita ser evangelista. Hermano, tú que me escuchas, que no tienes un ministerio, no se necesita ser pastor, no se necesita tener un ministerio para predicar el Evangelio, para acercar a una persona a Jesús. Mire, estos 4 amigos no eran evangelistas, estos 4 amigos no eran profetas, eran 4 personas común y corriente. Aún así encontraron los medios para llevar a su amigo necesitado a los pies de Cristo. ¿Cuánto más nosotros hoy, que tenemos amistades, podemos acercarlas a Cristo? Yo en lo personal le predico mucho a mis amigos, les hablo, no me canso, a pesar de que en algunos casos veo que las cosas son difíciles, pero le digo al Señor, Señor, no soy yo, eres tú. Porque es una prioridad que seamos como estos 4 jóvenes. Estos 4 jóvenes, no sabemos si eran jóvenes porque en realidad no se revela su edad. Estos 4 hombres llevaron a su amigo a Cristo. Y lo que pasa es una consecuencia de la fe, porque buscamos primero a Cristo y las demás cosas se fueron añadidas. Y mire, este hombre fue con fe. ¿Y por qué sabemos que había fe? Porque el verso dice claramente, al ver Jesús la fe en ellos, o sea, había una fe. Ellos tenían una fe. Entonces, por eso es que sabemos por revelación del Espíritu que estos hombres le dijeron, nada nos va a detener hoy. Hoy no nos detiene nada. Hoy es tu día. Hoy hay fe. Hoy tenemos fe que el Señor te va a ver. Hoy hay que meterte por el techo. Quitemos el techo. Hay que subirse. Yo me imagino, miren, hoy en día, de pronto usted necesita una cuerda y es fácil de conseguir. Te va a un vecino y consigue una cuerda, hay más cosas disponibles, pero en este tiempo de pronto las cosas no son disponibles. Así que esta maniobra que se hizo de subir a esta persona a un techo, de bajarla en un lecho, y el Señor estaba en el centro del lugar, o sea que posiblemente tuvieron que subir a la parte más alta del techo y desde allá bajarlo. Entonces, si usted se traza y se imagina toda la logística que hay que hacer para hacer que hicieron esto, usted dice, por eso el Señor, mire, el Señor se agradó de la fe de estas personas. Porque dice, al ver la fe, ¿cuánta fe había en estos hombres? ¿Cuánta fe había en estos muchachos? Y aquí es donde está el valor de la amistad. No hay nada que nos detenga por un amigo. Mira, hay muchos hermanos que de pronto no le quieren predicar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, porque los ven en el mundo y son del mundo. Y creen que se contaminan. Y no es así. No es así. Estamos llamados a predicar este evangelio, a acercar a Jesús, porque el evangelio es literalmente acercarte a Dios. El evangelio está diseñado para reconciliarnos con Dios a través de su Hijo. Pero ¿cómo se reconcilia aquella persona que tú no le quieres llevar el evangelio? Aquel amigo al cual tú no le quieres predicar, aquel amigo que tú no tienes la fe de llevarlo. Mire, la Biblia no dice qué pasa. Yo me imagino a este muchacho, yo me voy a caer porque termino peor de lo que estoy. Yo me imagino el miedo con que él se subió en ese techo. Ya era paralítico, imagínense, me caigo de aquí y termino peor. Pero había una fe, yo tranquilo, hay fe. Y esos son los amigos que necesitamos. Que te llenen de fe, que te motiven. Pero no a través de fe psicológica,
de confesión positiva que le está haciendo tanto daño a la iglesia. La confesión positiva, la fe psicológica, la psicológica que te quieren predicar, no. La real, la verdadera. ¿Y sabes cuál era la fe? Que ellos sabían que si este hombre llegaba y podía cruzar una palabra con el Señor siquiera, su vida iba a cambiar. No sabían si iba a caminar, en realidad ellos no lo sabían, pero estaban seguros porque había una fe, porque la Biblia dice el verso 5 que había una fe en ellos. Sabía que la vida de este hombre iba a cambiar. Y después ya sabemos el relato, viene una consecuencia. Y las consecuencias, esas son las consecuencias del Evangelio. Cuando tú buscas a Dios, las cosas posiblemente no son fáciles, pero al final de cuentas, el objetivo es llegar a Cristo. Cristo no nos prometió vida en abundancia, nos prometió una nueva Jerusalén y nos prometió vida nueva allá. Cristo no te prometió riquezas aquí. Cristo les dijo, me voy y voy a preparar moradas para donde yo esté, ustedes estén. Eso fue lo que nos prometió el Señor. Esa sí es una promesa. Esa es una real promesa del Señor. Me voy, pero voy a preparar moradas para donde yo esté, ustedes también estén. No es fácil, porque el Evangelio es reconciliarlo. La humanidad tiene que entender que estamos separados de Dios y la única forma es llegar a través de su Hijo, que es Jesucristo. Es el único camino. Es el único camino. ¿Y cuánto juega el valor de la amistad por nuestros amigos? Por nuestros familiares? ¿Cuánto más si la Biblia hoy no está hablando de amigos, nos está poniendo un ejemplo, o esta temática que estamos tratando hoy es en base al valor de la amistad? ¿Cuánto más en la familia? ¿Cuánto más en ese familiar cercano? ¿Cuánto más en ese familiar que de pronto no te quieres acercar a él porque tú lo ves muy mundano? Porque ves un caso perdido. Quiere decirle una cosa, para Dios no hay casas perdidas. Para Dios no hay causas perdidas. ¿Y sabe por qué no hay causas perdidas? Porque la Biblia nos da un tremendo caso. Había un hombre en una cruz crucificado al lado de Jesucristo. Ahora de morir. Y encontró al Señor y al paraíso va a dar. Para Dios no hay causas perdidas. Ese hombre ya estaba en su lecho de muerte. Y en su lecho de muerte encontró a Cristo. Para Dios no hay causas perdidas. Así que todos nuestros amigos, familiares, estamos llamados. ¿Cuánto más ahora que estamos viviendo tiempos difíciles? Mire, a pesar de que Dios permite, porque ni uno, sino la voluntad de Dios. Así que esta tragedia que ha habido con tanta muerte con el coronavirus, Dios lo permitió. Porque es que nada pasa en este planeta, pero es una oportunidad más porque las personas están sensibles. Con el miedo a la muerte, muchos han llegado a Cristo. Porque hay muchas personas sensibles por todo lo que ha pasado, muchas personas que han, familias enteras que han perdido. Y es una oportunidad para nosotros para acercar más a las personas a Cristo, así como hicieron estos hombres. Si hay que subir un techo, subamos al techo. Si hay que abrir un hueco, abramos el techo. Abramos el hueco y llevémoslos a Cristo. Y el Capernaum es la oficina, es la universidad, es cualquier espacio que nosotros tengamos. Aquí la Biblia dice que fue en Capernaum, pero ese Capernaum es el colegio, es la oficina, es tu trabajo, es tu barrio, tu vecino. En cualquier momento, en cualquier reunión social, en cualquier momento tienes la oportunidad. En un bus, en una cita médica, en todos los momentos tenemos la oportunidad de abrir un hueco. Y cuando se abre ese hueco espiritual y llegas a Cristo, siempre lo hemos dicho, las personas no salen igual. Todo el que encuentra, toda la persona que tiene un encuentro real con Jesucristo, no sale igual. No sale igual. Y este es un gran ejemplo. Este hombre llevó paralítico, no sabemos cuántos años, mucho tiempo posiblemente toda su vida. Pero una vez tuvo un encuentro real, su vida cambió y no fue el mismo. Porque ya lo sabemos, tomó su lecho, se levantó y andó.
Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante el poder de llegar a Jesucristo, el poder que hay en el Señor Jesús. Cuando llevamos a esas personas a Jesús, el Señor se encarga de hacer la obra en ellos, porque no somos nosotros. La obra la hace Jesús. Quien nos levantó del lecho fue Jesucristo, pero sus amigos fueron pieza fundamental para que se diera eso. No es que fue pieza fundamental. Ahora, el Señor no necesitaba que esta persona llegara al frente de él. Porque recordemos que el Señor no necesita, su poder es omnipotente, él no necesita estar de frente de una persona para sanarle. Pero en este caso en especial, Dios nos quiere enseñar el valor de la amistad y lo que es que llevemos delante de Jesús a nuestras amistades y a nuestros familiares. Y joven que me escuchas, el valor de la amistad es muy importante. Mira cuáles son las amistades. Analiza con quién te estás juntando. La amistad es una puerta grande que tiene el enemigo. Por ahí puede entrar para alejarte del camino de Dios. Mire, es importante. Yo soy testimonio de eso, lo puedo decir. Lo importante que es saber cuáles son las amistades de tus hijos. Lo importante que es fundamental, sobre todo para padres cristianos, que tratamos de levantar a nuestros hijos en la palabra. Seguimos esa enseñanza que dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar de él, ¿verdad? Yo creo que todo padre cristiano está ese versículo metido en su corazón y trata de levantar sus hijos en la palabra. Pero en las amistades que se le acerquen a tus hijos puede haber una puerta. Mira quiénes son los amigos de tus hijos. Porque las verdaderas amistades son las que nos llevan a Jesús. Y nosotros que estamos a Cristo tenemos que procurar también por traer a nuestras amistades, traer a nuestros familiares, cualquiera que sea su condición, no desmayar. Mire, uno a veces dice, ya le he predicado mucho, no, ya no voy a predicarle más, porque sabemos que también hay otros versículos bíblicos que nos confirman que uno no puede estar tirando de las perlas a los cerdos, ¿verdad? Y a veces uno también piensa de esa forma, pero el relato hoy nos dice, no hay obstáculo para llevar a un amigo a Cristo. Y estos 4 jóvenes que menciona el relato bíblico vencieron todos esos obstáculos. ¿Cuánto más nosotros hoy? Es posible que tengamos obstáculos, es posible que sea difícil. Es posible que sea difícil porque no es fácil. Pero si Dios tiene un propósito, recordemos que Dios tiene un propósito. También tiene un plan de salvación general y también tiene su buena voluntad. Son 3 cosas de las que ya hemos hablado aquí. Y nosotros tenemos que procurar por traer cuantas personas podamos, sean amigos o no, traerlos a los pies de Cristo, así como estos jóvenes. Yo les digo, mire, si hoy en pleno siglo XXI es difícil montarse un techo, y no solamente difícil, es peligroso. De hecho, este que está aquí se cayó de un techo cuando estaba pequeño. Yo soy parte de los peligros que es de montarse un techo. Yo me caí de un techo cuando estaba joven. ¿Cuánto más peligroso podía ser un techo en los tiempos de Jesús? Pero estos hombres consiguieron los recursos, consiguieron todo lo que era necesario, hablaron muy seguramente con el dueño de la propiedad y le dijeron, permítenos hacer un hueco aquí, porque es necesario que nuestro amigo llegue al Señor. El Señor vino la vez pasada y no tuvimos la oportunidad porque es difícil movilizarlo, pero permítenos, nos vamos a subir al techo y vamos a hacer un hueco, pero es necesario. Y mire que cuando hay un propósito, porque el dueño de la propiedad pudo haber dicho, no, dejen mi propiedad quieta, no me van a dañar mi techo. Pero mire, cuando hay un propósito, el Señor permitió que hasta esta persona no pusiera obstáculos, que consiguieran todos los recursos necesarios. Pero cuando Dios tiene un plan, Dios provee todas las cosas. ¿Y sabe por qué? La Biblia habla que en un tiempo una viuda estaba quedando sin aceite, ¿verdad? Y el profeta le dijo, ve y busca vasijas.
Y ella trajo una cantidad de vasijas, logró conseguir y llenó con una sola, llenó todas las que trajeron, ¿verdad? Pero usted se ha puesto a pensar lo difícil que era que usted le prestaran en ese tiempo una vasija. ¿Por qué? Porque esas vasijas de barro eran unos bienes muy preciados en ese tiempo. Ahí se almacenaba agua, se almacenaba aceite y eso era muy costoso. Pero cuando Dios tiene un propósito, Dios no se iba a limitar por la vasija. ¿Sabes qué? Cuando esta mujer manda a su hijo que busque eso, Dios ya enseguida mandó la orden para que todas esas personas le supieran la vasija. Porque Dios tiene un plan. Vea, el Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía que esa persona iba a llegar ahí. Y Él propuso en el corazón de esas personas que le ayudaran. Y también adaptó el corazón del dueño de la propiedad para que dejaran que toda la logística que se necesitara se le proviera. No lo dice el relato bíblico, pero usted lo tiene que discernir en el espíritu. No es fácil montarse en un techo. Y más con una persona paralítica. Las tinajas en el tiempo de la viuda del aceite era uno de los bienes más preciados que había en ese tiempo. Eran costosas y muy importantes. Nadie prestaba una tinaja de esas. Aún así, el mismo Señor proveyó que se le prestara la tinaja. ¿Usted no recuerda que el profeta Eliseo hizo reflotar una hacha? ¿Sí recuerda ese capítulo también y ese pasaje? ¿Sabe lo cara que era una hacha que no las prestaban? Aún así, la prestaron y se perdió. Pero en la misericordia de Dios se recuperó. ¿Sabe por qué? Porque Dios hubiera podido proveer otra hacha, pero regresó esa misma a través de un milagro, porque Dios es poderoso y tiene todas las cosas, pero nos enseña que cuando Él tiene un propósito y un plan, todas las demás cosas que están sujetas y que van a intervenir, Él las va a aparejar. Él va a aparejar todas las cosas. Por muy difícil que sean, Él las va a aparejar. Y este relato que la Biblia nos muestra hoy es una gran muestra de eso. No era fácil. Pero a mí lo que me impresiona tanto como al Señor Jesús fue la fe de estos hombres. Yo creo que el verso 5 es el verso que contiene todo, porque dice, al ver Jesús la fe de ellos. Estos hombres se trazaron una meta y era ayudar a su amigo, llevarlo a Jesús. Bueno, ahora nos tenemos que trazar nosotros esa meta también hoy en día. Llevar a nuestros amigos, llevar a nuestros familiares a Jesús. No importan los impedimentos, no importan los techos, no importa qué tan alto sea el techo, no importa qué tan difícil sea. No desmayemos. Si ellos vencieron los obstáculos, nosotros también podemos. Porque sabemos que cada persona que llegue al frente de Jesús y tenga un encuentro real con el Señor, no va a salir igual. Y ya lo sabemos, ya leímos todo el relato. Y me centro en estos primeros 5 versículos porque de ahí en adelante ya es otra historia. Ya ahí en adelante ya se desarrolla otra historia. Aparte es un tema totalmente diferente. Mire, en 12 versículos hay 2 temas totalmente diferentes, porque uno es este tema hasta el verso 6, hasta el verso 5, 6, y otro es del 6 al 12, es otro tema totalmente diferente que no viene a relación a lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Pero en esos otros versos vemos las consecuencias de lo que pasó, de esa fe. El verso 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos de manera de que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto eso. Y eso es lo que pasa cuando llega a Jesús. El impacto es tan grande que la gente dice, nunca hemos visto eso. Tu testimonio va a cambiar. Y las personas van a decir, wow, tuve un encuentro con el Señor porque nunca lo habíamos visto así. Nunca habíamos visto ese cambio en él. Nunca habíamos visto ese cambio. Mira cómo Dios le impactó su vida. Usted se imagina la felicidad que tuvo este hombre que pudo levantarse y posiblemente usar sus piernas por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida pudo usar sus piernas. ¿Pero por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Mire, y en las referencias bíblicas en Lucas, nosotros podemos encontrar que aún le preguntaban, ¿qué fue lo que te pasó?
¿por qué recogiste tu lecho? Y él decía, el que me sanó me dijo, recoge tu lecho y anda. Y como quien dice, le hago caso al Señor. Yo le hago caso al Señor. Así como cuando estos hombres lo llevaron al concilio y le decían que no predicaran más, que no hablaran más de Jesús. Y ellos le dijeron, juzgar a ustedes si es más importante obedecerlo a ustedes que obedecer a Dios. Porque este hombre después más adelante en el relato de Lucas, que es más amplio, que estamos leyendo en Marcos, vemos que a este hombre le preguntaron por qué estaba recogiendo el lecho. Le preguntaron qué había pasado con su vida y él explicó lo que pasó. ¿Pero por qué? Porque ya no, y no le daba pena y ya hablaba, porque no eres el mismo. Cuando llegas a Jesús no vas a ser el mismo. Eres otra persona totalmente diferente cuando llegas a Jesucristo. Cuando llegamos a Jesucristo, Dios impacta de esa manera en nuestra vida que cambiamos. Y dijo claramente, quien me sanó me dijo que tomara mi lecho y andara, y a él le hice caso. Miren, en las redes a veces vemos en los videos cuando los niños que de pronto no ven, le hacen una cirugía y ya ven su primera, o los que no escuchan, le hacen un implante de ese coclear que hacen o le ponen un audífono. Y cómo se le ve el espíritu, cómo cambia un niño, un bebé cuando puede oír o cuando ve por primera vez. Y apenas está iniciando su vida, pero de pronto no escuchaba a su mamá o no la veía, la escuchaba, no la veía y cómo cambia. Usted se puede imaginar cuánto cambió la vida de este hombre que ya llevaba años sin caminar de pronto nunca. Y el Señor le dice, levántate y anda, y se levanta. Mire, la vida no es la misma después que llega a Jesús. Nunca va a ser la misma. Dios nos prometió moradas. Ahora también dice en la palabra claramente que dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pero también dice, venir a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. No va a ser fácil el camino, pero tenemos garantía. Tenemos garantía en Cristo. Muy claramente Él nos dice, venid a mí, estás cargado, venid a mí y yo te hago descansar. Pero no va a ser fácil. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, tú eres maravilloso. Gracias por enseñarnos el valor de la amistad. Gracias por enseñarnos, Señor Jesucristo, una enseñanza tan maravillosa a través de la amistad. Una enseñanza que nos queda grabada en nuestro corazón, Dios mío, el valor de la amistad. Y en toda la magnitud de esta, tanto como padres, estar pendientes de las amistades de nuestros hijos. Saber quiénes son las amistades de nuestros hijos. Y también para reflexionar sobre nuestras amistades personales que no las hemos podido llevar a Cristo. De pronto aquellas que no le hemos dejado de hablarle de Cristo. De pronto en aquellas que creemos que ya no es difícil, que hay muchos obstáculos. Hoy nos han enseñado que no hay obstáculos, que todos los podemos hacer. Porque la prioridad es que el ser humano tenga un encuentro contigo. Esa es la prioridad. La prioridad del ser humano no es ser exitoso, no es tener bienes, no es ser intelectual. La prioridad del ser humano es llegar a ti, Señor Jesús. Tú lo dijiste. Prepararé moradas para donde yo esté, ustedes estén. Y la Biblia nos dice que la Nueva Jerusalén es una ciudad, la describe, es hermosa. ¿Cuánto no queremos estar ahí? Pero sería egoísta querer solamente estar nosotros en la Nueva Jerusalén, en el cielo, y nuestras amistades en el infierno, y nuestros familiares en el infierno. Eso es un pensamiento egoísta. Porque así como nosotros podemos acceder, así también tenemos que dar la lucha para que ellos también accedan. Así como estos hombres hoy vencieron todos los obstáculos y llevaron a su amigo a Cristo, ¿cuánto más hoy nosotros en este tiempo lo podemos hacer? Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la dimensión de tu palabra, lo que nos enseña. Y a todos esos jóvenes que nos escuchan, Dios mío, te pido que les ayudes a que reflexionen en sus amistades, que miren cuáles de esas amistades no les convienen y se separen. Corten el cordón umbilical que los une a ellas. ¿Cuántos jóvenes no se pierden por malas amistades en los colegios, en las universidades, Señor? Es importante, Padre, que me escuches, Señor. Padre, los padres que me están escuchando, ayúdales a cada padre a discernir
a que estén más atentos sobre las amistades de sus hijos, Señor, porque esta enseñanza que hoy nos has dado tiene muchos enfoques en la amistad, porque son puertas que el diablo puede utilizar para dañar nuestra familia, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria hoy, siempre y por los siglos. Amén.